Bueno, vamos a repetir para los que no están que el plazo final digamos, del examen es el 6 de marzo y que nosotros vamos a tomar el examen el 1 de marzo y que la fecha de entrega de los trabajos prácticos se pasa al 28 de febrero, cosa de que el 1 de marzo, si tomamos examen oral, vamos a tomar examen oral, el que quiera de escrito, eso lo dejo, como se dice en latín, ad libitum, ¿no? Al deseo de cada uno. Si quieren dar oral me lo dicen, si quieren dar escrito me lo dicen. Y respecto de la celebración del 18, si partimos del principio de que debiéramos estar todos, y hay muchos que no pueden, o algunos que no pueden, por la lejanía de mi casa, de la casa de los... tenemos un plan B, que sería reunirnos, que eso es lo más importante, en el restaurante famoso, que yo he ido a jugar al billar montones de veces, que se llama Los 36 Billares, que queda en la Avenida de Mayo, al 1200 o 1300, creo que es 1200. Bueno, pero eso después lo especificamos. Incluso si hay que hacer alguna reserva, la hago yo. Y plan B, si hay un día como el de ayer, en vez de asado hacemos otra cosa, pero siempre teniendo en cuenta que, bueno, puedan venir todos, ¿sí? ¿Está claro? Pero esto hay que definirlo ya el martes que viene. El martes que viene pretendo terminar con la crítica de la razón pura y el día de nuestra reunión vamos a dar la última parte. O sea, la última clase va a ser in situ. Vamos a dar media hora o 40 minutos para dar la ética kantiana y la damos de una manera más humana, que es viéndonos las caras, ¿sí? Bueno, habiendo aclarado todo esto, pasamos a... ¿Seguimos? ¿Está claro? Ah, Lila, tenías la pregunta, perdón. Al final... No, creo que después para la clase que viene voy a anotármelas todas porque ahora estoy como desordenada y partes que no llegué a escuchar bien. Sí, vayan recopilando preguntas en lo posible, ¿sí? Bueno, Profe, sí. Yo no puedo estar en la clase el martes que viene. Tengo un final y... ¿Cómo no te escucho? Que el martes que viene no voy a poder estar en la clase. Ah, bueno, pero igual la grabamos la clase, no te hagas problema. Quería decirle que me acabo de conectar y escuché un poco cortado la conversación de los trabajos prácticos. Ahora, yo ya entregué hasta Platón, me falta Aristóteles y Kant sería. Sí. Bueno, el plazo es el 28 de febrero ahora. O sea que ahí tengo tiempo para hacerlo, no hay problema. Sí, no hay problema, no, para nada. Buenísimo. Bueno, pero, me paso perdón, Sí. No, en un momento habíamos hablado que se podía armar un paquete con Platón, con Sócrates, Platón y Aristóteles para el trabajo práctico. Sí. ¿Eso quedó en la nada? No, perfecto. Al contrario. Está perfecto. Bueno. Bueno, aquí tienen, este es un poco amedrentador esto, pero aquí está todo. O sea, lo importante no es que se acuerden, obviamente, de cuáles son los juicios según la cantidad, la cualidad, la relación a la modalidad, sino que comprendamos cuál es la lógica que lleva a Kant a este paso, digamos, a este momento, ¿no? Y eso lo podemos dilucidar teniendo en mente esta secuencia. Conocer es juzgar, que juzgar es una acción. Si es una acción, debe ser dependiente del entendimiento, porque la sensibilidad es pasiva. Si es dependiente del entendimiento, deben ser conceptos, porque el entendimiento es la facultad de los conceptos. Y una vez que la lógica formal nos ha aportado su cuadro de tabla de juicios, su cuadro de juicios, lo que queda es determinar
a partir de cada forma de juzgar, cuál es el concepto que hace las veces de instancia unificante, enlazante entre términos. Teniendo por principio que esos conceptos deben ser puros, porque si no fuesen puros, la posibilidad de elevar a universal quedaría, digamos, frustrada de un modo neto. ¿Por qué? Porque un concepto empírico abarca la cantidad de casos que le han dado lugar, ¿sí? O sea, abarca un límite, tiene un límite el concepto empírico, que es el de la experiencia. Acá estamos buscando una noción que vaya más allá de la experiencia, o sea, un concepto metaempírico. Y eso es lo que se descubre a través de esta particular indagación que se llama la deducción trascendental de las categorías. Entendiendo por categorías los juicios, los conceptos puros del entendimiento. Aquí, bueno, recordar lo que hizo Aristóteles, cuál es el criterio que sigue Kant para esto, que es diferente claramente, que la palabra deducción no la tenemos que tomar en el sentido de la disciplina matemática, sino que deducción tiene un sentido jurídico en la época de Kant y estaba asociado a los conflictos territoriales y a cómo justificar la pertenencia a de si un territorio nos pertenece o no. Para eso había toda una jurisprudencia y a esa jurisprudencia se la tomaba y el veredicto se llamaba una deducción, o sea, es como descubrir cuáles son las instancias pertinentes para algo. Ese es el término de deducción. Y hay dos, la deducción metafísica y la deducción trascendental, pero eso no nos importa. La que es esencial es la trascendental, porque ahí va a mostrar cómo es que esas nociones conceptuales puras se asocian con lo múltiple de la experiencia. Bien, la tabla anterior completa la que habíamos mostrado en ocasión de la exposición de las representaciones. Ahora podemos observar que la forma de los juicios agota todas las posibilidades de juzgar y por lo tanto implica un paso más en nuestra indagación. Primero determinamos que lo que puede elevar a universal no puede ser la sensibilidad sino el entendimiento. Luego se determinó que esta es la facultad de los conceptos. Ahora sabemos que lo que buscamos se encuentra en la forma de los juicios, que en tanto un juicio es el resultado de una acción, ¿qué acción? La de enlazar un sujeto con un predicado. Y que entonces, a la base de toda forma de juzgar, debiéramos determinar el concepto que oficia de actor del ensamble, que es lenguaje. Los conceptos puros del entendimiento o categorías son el resultado de esta operación. Ahora, una cosa más de central importancia. ¿Por qué los conceptos deben ser puros y no empíricos? Porque si fuesen empíricos, abarcarían solo los casos prescriptos por las notas insoslayables, otra vez el concepto de mesa, y no podrían entonces elevar a universal, que es justamente el carácter de universalidad de los juicios sintéticos a priori. Lo que Kant pone a la luz con la guía que le aporta la lógica formal, con la guía, pone a la luz, está mal la expresión, perdón, determina cuáles son las formas de juzgar y por ende qué conceptos subyacen cada vez que formulamos un juicio. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, por la cantidad es universal, por la cualidad es afirmativo, por la relación es categórico y por la modalidad es asertórico. Esto es, por más que le demos vuelta, hagan la prueba, pongan cualquier proposición y van a ver que cae necesariamente bajo estas 4 maneras, que en realidad son 12 porque cada una tiene 3, ¿no? Pero Kant no se detiene allí, no detiene allí su camino, como adelantamos. Hasta aquí Kant ha descubierto qué era aquello que enunciamos como debe existir una capacidad cognitiva humana capaz de elevar lo particular a universal. Bien, primero determinamos dónde buscar en el entendimiento, luego qué buscar, conceptos puros del entendimiento. Podríamos decir entonces que Kant ha cumplido su propósito. Hay juicio sintético a priori,
Lo múltiple de la experiencia con su inherente carácter fragmentario es por la acción de un cuerpo de conceptos puros elevado a juicios universales y necesarios. O sea, de la manzana a la ley de la gravitación universal. ¿Qué hay en el medio? Una acción. ¿Qué acción? Una acción enlazante. ¿Quién lleva esa acción enlazante? Conceptos. Que deben ser puros, porque si no, no elevarían a universal. Kant ha determinado el qué, y se decide a lo más arduo, el cómo. Podríamos decir que se terminó la etapa del inventario. Ya conocemos las formas últimas, tanto de la sensibilidad como del entendimiento. Queda ahora mostrar cómo lo múltiple de la experiencia puede ser abarcado por la unidad de los conceptos. En esta tarea, y casi inesperadamente, aparece un nuevo elemento y de vital importancia, y aparece en el apartado que tiene fama, bien merecida de ser la parte más difícil de la crítica, la deducción trascendental de las categorías. Deducción no debe tomarse en sentido lógico como el procedimiento de las ciencias formales, de extraer de una proposición otra que posea el mismo valor de verdad y orientado a una demostración. Kant le da el carácter jurídico que tenía esa palabra y que se aplicaba a la colección de fallos o documentos que validaban una disputa territorial, por ejemplo. Se trata entonces de recolectar elementos verosímiles que nos demuestren cómo nuestro entendimiento hace que lo múltiple de la experiencia se asocie con la unidad de las categorías. Bueno, y aquí aparece un nuevo personaje, que es el más rico, interesante, ambiguo, misterioso, mágico, milagroso, que es el yo pienso. Si lo pensamos en estos términos, todos, cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento, tenemos una historia. Hemos pasado por la niñez, por la adolescencia, por la juventud, casi todos están en la juventud, pero hay algo enigmático, que es que si bien hemos experimentado de diferentes maneras, cada uno la suya, diferentes momentos, diferentes vidas, diferentes historias, hay algo que ha permanecido idéntico a sí mismo, es que hemos sido siempre los mismos. O sea, los mismos en el sentido no de los cambios que se han producido tanto corporal como espiritualmente, sino que hay una instancia unificante que ha orientado, ordenado, establecido, o nos ha establecido como nosotros estos que somos. Esa unidad de la persona, aunque Kant no se ocupe de esto, ¿no? Kant no se aventura en esta obra en los aspectos, por ejemplo, históricos o biográficos. Pero para poder entender cuál es el papel que tiene este yo pienso, no está mal utilizar el recurso de reflexionar sobre nuestra propia vida y darnos cuenta que si nosotros hemos permanecido, por ejemplo, desde las 7 de la mañana hasta ahora, en esta clase, y que de algún modo esta clase está siendo en este momento presente, en este presente que es este momento de la clase, o sea que lo dicho, lo que ustedes van entendiendo, lo que yo estoy diciendo, está recuperando a su manera todo lo que efectivamente ha ocurrido desde las 7 de la mañana. Se dan cuenta que hay un poder ahí, llamémosle poder, que es capaz de congregar en una unidad lo múltiple de la experiencia. Y Kant justamente nos dice, hay una cosa que es el yo, que hace esta, o oficia esta misteriosa actividad, que además es trascendente, lo llama yo pienso. ¿Por qué? Porque es una acción. El yo pienso que debe, lo vamos a leer, el yo pienso que debe poder acompañar todas mis representaciones. Si no pudiera acompañarlas, las representaciones no podrían ser pensadas, ya sea porque fuesen en sí mismas imposibles o porque no fuesen nada para mí. Es expresión de la espontaneidad de la conciencia. No contiene nada empírico.
Es como un puro poder que por una parte se percibe, se capta a sí mismo y en ese captarse a sí mismo preserva su identidad en el tiempo y por el otro lado se vuelca al mundo y lo hace posible. Es como si la sensibilidad y el entendimiento ofreciesen un espectáculo para ese único espectador que es el yo pienso. Pero tengan en principio en cuenta que no es una cosa, como decía Descartes, yo soy una cosa que piensa, sino que soy una acción, ¿sí? Porque si fuese una cosa sería una sustancia. Y si fuese una sustancia tendría como norma el aparecerse a los sentidos. Y creo que a nadie se le ha aparecido el yo de cada uno como tal. Por otra parte, ese yo no es el yo biográfico, ¿eh? No es el yo de fulano o mengano, sino que, como dice antes, como dice acá, es puro, no contiene nada empírico. Pero, por otra parte, todo lo empírico depende de él. Por eso es trascendental. O sea, se lo puede llamar el yo pienso, apercepción trascendental es otro nombre. Husserl le dará el nombre de yo trascendental, que continúa Husserl esta riquísima beta para toda indagación, ¿no? Tanto psicológica como histórica, como casi biológica, ¿no? Bien, he aquí el ápice de nuestra estructura cognoscitiva que, partiendo de lo múltiple de lo sensible, es abarcada por los conceptos empíricos, y estos son, a su vez, comprendidos por las categorías. Concluye en la unidad última e indivisa que es el yo pienso. Notemos que no dice yo, sino que el pienso es porque no es una sustancia. El yo pienso no es una cosa, sino una acción. Y una acción que obedece a una doble dirección. Por una parte, las categorías y conceptos son formas subordinadas, en el sentido que sus operaciones tienen por fin ofrecer algo. Y por la otra es la acción de captarse a sí mismo. Y esto último le otorga un carácter de decisiva importancia. ¿Cómo es que seguimos siendo nosotros a pesar del paso del tiempo? Para que algo pase debe haber algo que en absoluto no pase. Esa identidad del yo pienso es la que garantiza la unidad de la experiencia y es aquel a quien se le presenta el espectáculo del mundo, por así decir. Entre otras cuestiones, no es una sustancia, porque si lo fuera, debiera aparecer en la experiencia, podría ser conocido, ya que la condición universal para que algo sea conocido en sentido estricto es que se muestre a nuestra sensibilidad, sea interna o externa. Insistamos entonces, todas las funciones cognoscitivas son articulaciones subsidiarias del yo pienso. Sin él no habría unidad de la experiencia. Cada instante vivido no se conectaría con el próximo, y no podríamos anticiparlo por venir. Esto es, nuestra vida sería una constante secuencia de apariciones inconexas y por lo tanto ciegas. Pero hay más. En su búsqueda del cómo, Kant cae en la cuenta de que la heterogeneidad entre sensibilidad y entendimiento es irreductible. Son dos mundos que, dado lo hasta ahora obtenido, se presentan como un problema insoluble en apariencia, por lo menos si nos atenemos al resultado de esta analítica. Falta un nuevo elemento, algo que sirva de puente entre ambos universos. Kant descubre que hay algo que participa de ambos mundos, el tiempo. No sé si está dicho después, pero el tiempo tiene una doble pertenencia. Por una parte, el tiempo, ¿sí?, es la forma del sentido interno, dice Kant, ¿no? Cosa que no había hablado hasta ahora. Pero, si nosotros partimos primero de que lo que hay en nuestra conciencia, llamémosle, son las representaciones, y las representaciones se encuentran enlazadas, y el enlace de las representaciones se da en y por el tiempo, entonces tenemos que por un lado, y del lado de la sensibilidad o de las representaciones sensibles, hay un algo que es el tiempo que las contiene como permanentes sucesivas
o simultáneas, ¿no? Que son las formas del tiempo. Y por otra parte, dice Kant, el tiempo está como en la entraña misma de las categorías. Pero esto lo vamos a mejor fundar con lo que sigue, ¿no? Dice, por una parte, hemos determinado en la estética trascendental que el tiempo es la condición universal de toda experiencia sensible, tanto externa como interna. Por otra parte, y esto es nuevo, dice Kant que el tiempo es la forma del sentido interno. ¿Qué es esto? El sentido interno es aquel por el que la mente se intuye a sí misma como fenómeno, o se intuye su estado interno, ese sentido por el que se alcanza la conciencia empírica de sí mismo. Ahora bien, ¿cuál es la forma del sentido interno? El tiempo. Tenemos entonces al mediador que necesitábamos, dada la inexorable heterogeneidad con la que hemos concluido nuestro inventario. O sea, Kant llega donde llegó Platón, donde llegó Descartes, pero ellos se detuvieron Platón hace una metáfora, habla de participación, pero no explica, ¿no? Y Descartes dice, bueno, hay una cosa en nuestra cabeza que no es una construcción fantasiosa la de Descartes, pero sí totalmente fuera de toda racionalidad, ¿no? Es como un recurso como desesperado, ¿sí? El último paso dado, el de la deducción trascendental de las categorías, abre el camino hacia el siguiente y esencial, que no lo es, paso. Se trata en lo que sigue de mostrar cuáles son los presupuestos que la ciencia físico-matemática tiene en sí y que abren la posibilidad de conocer desde el punto de vista de la ciencia al ente. Se trata de la analítica de los principios. Ahora vamos a ver en qué sentido es el tiempo también lo que determina la naturaleza de las categorías. Pero lo puedo adelantar, así no mueren de ansiedad. Y aparte, yo soy un ansioso ya crónico. Cuando decimos substancia y accidente, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? De algún modo estamos diciendo sujeto y predicado. Substancia como el soporte, accidente como lo soportado. Ahora, cuando decimos substancia, estamos hablando de algo que permanece en el tiempo. Y el accidente es lo que no permanece en el tiempo, lo que es de algún modo transitorio, provisional o contingente. Entonces ahí tienen cómo en la categoría de sustancia y accidente se cuela el tiempo. O si ustedes dicen la categoría de causa y efecto, ¿dónde está el tiempo? Claramente, yo veo el relámpago y después escucho el trueno. ¿Qué tenemos ahí? Sino al tiempo bajo la forma de una secuencia. O si ustedes quieren, vemos el relámpago, suena el trueno y llueve en el mismo instante. Ahí tienen la acción recíproca, tienen dos fenómenos que se dan a la vez la simultaneidad. O sea, en la sustancia tienen la permanencia, en causa y efecto tenemos la sucesión, y en la acción recíproca tenemos la simultaneidad. Bueno, todo eso es dilucidado en la última parte de la lógica trascendental que se llama analítica de los principios. ¿De qué nos vamos a ocupar aquí? Y aquí voy a hablar en un lenguaje cuasi heideggeriano. Es cuáles son los principios que asisten necesariamente al conocimiento científico para que éste vuelva susceptible de ser inteligible al ente espacio-temporal. ¿Se dan cuenta que estoy diciendo? Esos principios quizás no corresponden naturalmente, por otra parte lo desconocemos, a las cosas mismas, sino que nuestra forma de conocer somete de algún modo a la naturaleza, lo espacio-temporal, a esos principios.
¿Por qué? Porque eso le hace posible a la ciencia que esos principios vuelvan inteligibles las cosas. Con esto estamos hablando de ¿se acuerdan cuando hablábamos de la poesía, del lenguaje con Heráclito? Bueno, acá lo vemos dicho de una manera mucho más explícita y más específica. Aquello conocido no es sino una suerte de operación que ejerce nuestra capacidad cognoscitiva. Esto no quiere decir que el conocimiento sea una ficción en absoluto, pero que hay una suerte de orientación hacia una determinada vocación, o mejor dicho, una vocación que determina una orientación para que las cosas puedan ser sometidas a partir del conocimiento. Y a eso lo llamamos ciencia. La ciencia es una forma de sometimiento a las cosas. Pero Kant no dice nada de sometimiento ni nada, sino que dice, bueno, cuando un señor ingeniero tiene que medir una superficie, no está pensando si esa superficie es medible o no, sino que ya lo toma como una suerte de saber implícito. Bueno, ese saber implícito es lo que Kant pone a la luz y dice, bueno, axiomas de la intuición. Esto es, toda cantidad puede ser medida. Eso no lo piensa el ingeniero, pero lo sabe de algún modo. Pues esos son los principios, que son juicios sintéticos a priori que prescriben, o mejor dicho, ponen a la luz un horizonte, y ese horizonte es el de las cosas materiales, sensibles, espaciales, y las vuelve entonces susceptibles de ser conocidas, esto es, sometidas. Bien, analítica de los principios. Los principios, son proposiciones que determinan cómo el cuádruple orden categorial esquematiza los conceptos, para que puedan estos aplicarse a las experiencias. A ver si acá dice algo. Primero, la deducción trascendental de las categorías se trataba de conceptos y su aplicación a la experiencia. Se trata ahora de principios, ¿se acuerdan? No son conceptos ya, son proposiciones, esos son los principios. Como decíamos antes, esa continuidad entre lógica formal y lógica trascendental, ¿no? Se trata ahora de principios que, surgidos del cuádruple orden, abren el horizonte, o mejor, anticipan el horizonte en el que lo a conocer se vuelva susceptible de ser captado cognoscitivamente. Usamos el verbo esquematiza, y es que la criatura que habrá de oficiar de pontífice, la palabra pontífice quiere decir el que hace puentes, ¿no? Quiere decir que crea puentes para que la ciencia pueda hacer su trabajo. Aquí tienen los 4 principios. Axiomas de la intuición, por supuesto esto no se lo tienen que aprender de memoria, ¿no? Anticipaciones de la percepción, analogías de la experiencia y postulado del pensamiento empírico. Donde más claramente se ve este imperio de las categorías sobre las cosas es en las analogías de la experiencia, ¿no? Que tienen que ver con las categorías de la relación. Y las categorías de la relación, como sabemos, o los juicios, ¿se acuerdan? Las categorías de sustancia, accidente, causa y efecto y acción recíproca. No es el caso tampoco la posibilidad de examinar cada uno de los principios, pero sí sería conveniente que nos detengamos en las analogías de la experiencia, donde podemos captar cómo los esquemas temporales en los que toda experiencia se da enlazan lo que nos da la experiencia y lo que impone el principio. Sabemos que el tiempo se da en 3 formas: permanencia, sucesión y simultaneidad. Veamos un ejemplo. Digo, la pared es blanca. El modo temporal en el que se da la experiencia es, desde el punto de vista del tiempo, el de la permanencia. O sea, la blancura de la pared permanece siendo bajo el modo de la permanencia en el tiempo, bajo el modo de la sensibilidad, quiero decir, ¿no? O sea, soy afectado sensiblemente de un modo permanente por esta afección que dice blancura, digamos, ¿no? O por lo menos homogeneidad, no hay alteraciones en esa captación.
Y es este justamente el que está presente en la categoría de sustancia y accidente. La blancura se da en el tiempo como permanente. Ahora bien, si es lo experimentado algo que se aparece como sucesivo, como es el caso del relámpago que anticipa el trueno, el esquema temporal que expone la experiencia es el de la sucesión. Y desde el lado categorial, la que es capaz de abarcar ese orden de fenómenos es la categoría de causa-efecto. Y si por fin lo que se da en el tiempo es simultáneo, será la categoría de acción recíproca, la que podrá determinar a ese algo a través de un juicio, como podría ser hoy está lloviendo y granizando a la vez. Bien, aquí por fin dirán ustedes y yo, hemos concluido esta primera parte de la lógica trascendental y ha quedado demostrado que los juicios sintéticos a priori son el resultado de una acción conceptual constituyente en el que participan todas nuestras capacidades cognitivas. La conclusión es la consumación de la revolución copernicana, que nos inducía a indagar en el sujeto y no tanto en el objeto, para poder así desentrañar el enigma del conocimiento. Ahora concluimos que la realidad es una hechura del sujeto. Bueno, habría que tomarse un descanso. Bueno, ¿alguna preguntita sobre esto o dejamos una sesión de preguntas para el final de esta clase? Igual vamos a tener un tercer segmento. Así hablamos también de nuestra reunión. Bueno, aquí de lo que se trata es de la segunda pregunta. ¿Es posible la metafísica como ciencia? Ya podríamos decir que está respondida por no. No es posible la metafísica como ciencia porque aquellos sus objetos, entre comillas objetos, el alma, el mundo y Dios, no son objetos en el sentido kantiano, en tanto no tienen una aparición sensible que los exprese, manifieste o represente. No hay de ninguna manera una aparición sensible corroborable de Dios, ni del alma ni del mundo. Tengan por mundo el mundo de las ideas platónicas, si ustedes quieren, ¿no? De ninguna manera hay una aparición sensible corroborable, porque yo puedo decir que tengo entrevistas con Dios todas las mañanas de los jueves, pero eso no es corroborable, ¿se dan cuenta? O sea, cuando hablamos de experiencias sensibles, hablamos de experiencias sensibles corroborables, que se pueden reiterar. Bien. Aquí se trata de dirimir la segunda instancia inscripta en la pregunta ¿qué puedo conocer? Se trata de una tarea de desenmascaramiento, de una destitución filosófica. La destituida es la metafísica, por lo menos como se la conoció hasta acá. Lo destituyente, la separación entre la sensibilidad y el entendimiento, por una parte, y por la otra, la exigencia de que para conocer es necesaria la intuición sensible. Vamos primero a ver en qué consiste la metafísica en época de Kant. Esto de la sensibilidad y el entendimiento es porque si yo juzgo como los racionalistas que la sensibilidad o lo sensible es conocimiento racional confuso, yo tengo resuelto el problema de Dios, porque Dios pertenece a la naturaleza de la razón como un objeto que se manifiesta y esa manifestación es susceptible de ser intuida. Ahora, si yo separo, como hizo Kant drásticamente, la sensibilidad del entendimiento, y en la sensibilidad no hay un testimonio sensible corroborable de un ente tal como el que llamamos Dios, no podemos decir que Dios sea un objeto, y mucho menos que pueda ser conocido. Solamente podemos conocer objetos. Y los objetos los podemos conocer porque estos se testimonian, y se testimonian a través de apariciones sensibles que se vuelven representaciones en nosotros. Bueno, cortamos y volvemos en unos instantes. Vayan teniendo algunas preguntas importantes.